Al hablar de periodismo en la migración, debemos reflexionar sobre la forma en que se realiza, cómo se investiga, a quién se toma en cuenta para informar, cómo se seleccionan las historias y cómo va a influir en la manera en que las personas en situación de movilidad son representadas. De hecho, es parte de la reflexión que hemos tenido para hacer este podcast. Y por eso en este episodio Camelia Tigau conversa con Cau Cirenio, periodista ñu sabi originario de la Costa Chica de Guerrero. Ha sido reportero del periódico El Sur de Acapulco y La Jornada Guerrero, locutor del programa bilingüe Taji Sabi, Voz de la Lluvia, en Radio y Televisión de Guerrero y Radio Universidad Autónoma de Guerrero, XCUAG, en la lengua Tu Sabi. Actualmente es reportero del semanario Trinchera. Cau ha retratado a través de sus letras las penurias que viven quienes migran. A través de métodos de inmersión, escribió el libro Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional. En la primera parte de este podcast, conocemos su historia y cómo se relacionó con estos temas. Además, Víctor Villarreal Cabello nos reseña una obra de teatro por demás confrontativa. Y en la música, escuchamos una salsa de Osvaldo González Monreal, que nos hace mover los pies y la conciencia. Así que vamos al intro y comenzamos. El movimiento es el principio general del universo y la humanidad no escapa a esta pauta evolutiva. Gobiernos han dividido los territorios y ciertos grupos limitan los flujos sociales. Pero la gente sigue yendo y viniendo, con o sin permiso, por necesidad o voluntad. Gracias a la colaboración del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el Laboratorio de Análisis sobre la Comunicación de la Diplomacia de las Diásporas en América del Norte, Codan Lab, la Universidad Simón Bolívar, existe este espacio donde resuenan las voces migrantes junto a las que reflexionan en torno a la movilidad humana. En el mundo existen leyes, muros y policías que intentan detener a la gente, y sin embargo, se mueve. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de las y los entrevistados y colaboradores. No pretenden reflejar las opiniones de la UNAM, el CISAN, el CODAN o de este podcast. Yo me llamo Cau Cirenio Quinto. Vengo de una comunidad ñu sabi, para muchos le llama mixteco, pero en nuestra identidad lingüística es ñu sabi. El pueblo se llama Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica del estado de Guerrero. Ahí nací, ahí sobreviví hasta los 16 años que salí de ahí para ir a Acapulco, y de ahí empecé a ser como el errante, ¿no? El migrante que todavía no termino de emigrar, porque hay muchos lugares que conocer y por compartir. Empecé el periodismo como tal vez en ese momento no tenía claridad, ahora ya tengo claridad de por qué lo hice. Es más que nada cambiar la narrativa sobre los pueblos y comunidades indígenas. Antes de 2000 o antes de 94 de zapatismo, los pueblos indígenas éramos invisibles, no existíamos. El gobierno mexicano celebraba a los indígenas muertos, pero los indígenas vivos pues los tenía olvidados, con nuestra miseria, con nuestra pobreza, lo que quiera verse. Por ejemplo, en mi comunidad no había, yo salí en 94, no había centro de salud, no había médico.
Ajá. No había carretera, teníamos que salir caminando. Y estábamos en pleno 94, estaba la lucha zapatista. Sí. Entonces ya en 2000 pues yo ya vine a la Ciudad de México, ya viví en la Ciudad de México, en el estado, luego me fui a vivir un rato en Hidalgo, y luego de ahí a Guanajuato, y de ahí brinqué a Aguascalientes, a un seminario de agustinos. Y entonces ya regresé como un poco más, con más claridad de lo que tenía que cuestionar. Y llegué a Acapulco para estudiar la prepa, y veía que los medios reproducían: los indígenas son salvajes, se matan entre ellos, o son muy pobres porque son muy alcohólicos. No había una... Ay, no, por No había un discurso que reivindicara la lucha de los pueblos. No había, los medios, no había esa forma de ver a los pueblos como personas, no que verlo de esa categoría, ¿no? Sí. Y se hablaba de maltrato infantil, se hablaba de muchas cosas, pero el periodismo no estaba cuestionando el problema que estaba en las comunidades. Había mucha violencia que el Estado había abandonado. O sea, lo que estamos viendo ahora, que nos espanta mucho, nosotros lo habíamos vivido en 94 en mi comunidad. De 94 a 95 tuvimos alrededor de 105 asesinatos en una comunidad tan pequeña. ¿Qué tan pequeño? Estamos hablando de ese entonces de 2,000 habitantes. Para esa cantidad de muertos, violaciones en contra de las mujeres, asaltos, o sea que era un pueblo sin ley, no podíamos andar libremente. Sí. La comunidad se organizó y dijo: vamos a pedir el apoyo del gobierno. Pidieron apoyo a la policía estatal. La policía estatal, al tercer día que había llegado en la comunidad, mató a un profesor en pleno sol del día en la calle de la comunidad. Entonces dice: pues el que venía a cuidarte, a darte seguridad, te mata. Ya perdieron confianza. Entonces luego van y dicen: no, pues ahora con los militares. Entonces van con los militares, llegan los militares por nuestro campamento. Al tercer día también los militares detuvieron todos los campesinos que iban a su siembra, los llevaron donde había sembradío, lo cargaron de enervante y los regresaron como transgresores de la ley, como los productores de la marihuana de la comunidad. Cuando esas personas no tenían nada que ver con esa producción. Con esa producción. Eran otros muchachos que estaban metidos en eso, pero los señores que fueron detenidos no tenían nada que ver con ese ilícito. Entonces pues no había esa seguridad hacia el Estado. Entonces de ahí dijeron: pues vamos a crear la policía comunitaria. Entonces inicia el proceso de la creación de la policía comunitaria, y luego pues las mujeres participan activamente en ese proceso. Mi mamá fue una de las activistas que anduvo en ese proceso de la creación de la policía comunitaria, pero esos los medios no lo estaban diciendo. Eso en Guerrero, hay el momento que ustedes se meten a revisar la hemeroteca de periódico de Guerrero, van a ver que cuando estaba organizando para la seguridad comunitaria, los medios ponían en su portada: los pueblos indígenas se enfrentan al gobierno. No sé, con esas palabras. Sí. Pero nadie decía qué pasó, por qué los indígenas estaban organizando y armándose. Entonces, a raíz de ahí, yo estaba en la prepa. Entonces dije: pues tenemos que cambiar esa narrativa, porque sí somos borrachos, lo hacemos, pero no era nuestro estilo de vida. Nos matamos, pero tampoco nos matamos todos los días, porque si no ya estarían muertos todos. Así no estaríamos muertos todos, ¿no? Pero además de eso, ese alcohol es un problema que el Estado creó para despojar nuestra tierra. El Estado, en un momento, se llevaba el alcohol a los pueblos para emborracharlo y de esa forma quitarle las tierras. Y de esa forma los pueblos indígenas quedaron con eso de seguir con gestas de alcohol a una cantidad exagerada. Pero además de eso, si la gente se mataba porque era por conflicto de tierra que el mismo Estado creó y que no ha resuelto. Todavía tenemos conflictos agrarios en las comunidades. Entonces había esta narrativa, los medios no lo estaban cuestionando.
Entonces, así que tú decidiste ser periodista. Así que yo decidí esa cosa. ¿Y estudiaste ahí en...? No estudiaste. Terminé el bachillerato y hasta ahí me quedé, ya no estudié, pero... pero... ¿Y dónde aprendiste a ser tan buen periodista? Creo que tiene mucho que ver con los maestros. Cuando yo salí de la comunidad, salí con primer año de secundaria. Me fui a Guanajuato, ahí trabajé con un señor. Y un día le dije, yo quiero estudiar, quiero regresar a mi pueblo con un título universitario. No sé qué estudié, qué licenciatura, pero quería estudiar. Y él me dice, si quieres estudiar, yo te ayudo. Él vivía en la Ciudad de México y yo trabajaba con él. Yo cuidaba su casa en Guanajuato, entonces iba cada mes a Guanajuato y dice, bueno, a partir del siguiente mes vamos a trabajar, aquí están los libros que vas a leer, aquí están los cuadernos. Entonces yo vivía en un pueblo que se llama El Gran Genal, y del Gran Genal tenía que ir a la cabecera, que es Yuriria, en Guanajuato. Sí. Entonces iba a la biblioteca de Yuriria a investigar, a hacer lectura que me dejaban. Entonces pues me dice, el siguiente mes llegó con tambache de libro, llegó con el Quijote. Dice, te tiene que leer este libro porque la lengua española está basada en 3 grandes literaturas y tú tienes que aprender, conocer esa literatura. Digo, bueno, pues está bien. Me dejó el Quijote, me dejó Los Miserables, y me dejó La Madre de Máximo Gorki. Entonces ya empecé a leer. El siguiente mes llegó y decía, como ya le dice La Madre, ahora te tiene que leer El Capitán. Entonces pues me estaba poniendo a leer y luego pues le dice, aquí están los cuadernos, las palabras que tú no entiendes, vas a hacer tu glosario, vas a ir a la biblioteca, lo investigas y aquí vas a hacer un glosario. Y así tú tendrás un vocabulario más firme, más confianza cuando tenga que expresarte. Sí. Entonces, mientras estaba en ese preparativo, pues yo estaba en la iglesia, en la comunidad, era catequista. Entonces, pues el catequista decía, pues tienes que leerte la Biblia para que puedas saber cómo que guiar a los niños. Entonces, entre Quijote, el Capitán, la Biblia, estaba formando. ¿Te gustó estudiar? Y me gustó estudiar, entonces me hice el lector autodidacta. Sí. Mi nombre es Víctor Villarreal Cabello, soy estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quiero compartir con ustedes unas notas muy breves sobre una obra de teatro. El 21 de noviembre de 2025, en la sala de conferencias Mónica Berea, en el piso 7 de la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, se estrenó Apegos Compartidos, reflexión performativa sobre migraciones laborales hacia América del Norte. La obra se inspira en el libro Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional de Caos Sirenio y en vivencias etnográficas de Aarón Díaz Mendiburo, quien actúa junto con Omar Guadarrama Aguirre, y lo que voy a contar es más lo que me quedó rondando en el cuerpo y en la cabeza que una reseña académica. La función arranca con algo sencillo pero fuerte, una carta como invitación al público. Después se cruza una manta que parece un mapa de violencia económica. Marcas como Monsanto, Walmart, rodeadas de símbolos de dinero, calacas, tractores, manchas rojas. Desde ahí la obra te coloca en una idea. Esto no es abstracto, esto tiene nombres, rutas y cadenas concretas. Luego aparece una pregunta que atraviesa todo. ¿Qué es una carta? Un pedazo de tiempo detenido, una ventana entre pasado, memoria y futuro. A partir de ahí, se leen cartas de mujeres migrantes que trabajan en la tierra fuera de su país. Y se suelta una frase incómoda, pero que es verdad. Detrás de cada tiendita hay rutas de explotación. La carta no es solo nostalgia, es una invitación a mirar. Entonces la obra te empuja a lo básico. ¿De dónde vienen las cosas que consumimos en la ciudad? Porque alguien tiene que sembrar, cargar, distribuir. No todo empieza en el supermercado. Muchas veces quienes trabajan la tierra son migrantes, jornaleras. ¿Cómo viajan? ¿Qué pierden? ¿Qué sienten? En el fondo entra música, pero no como adorno, sino como atmósfera. Canciones sobre irse, dejar atrás, cargar dolor, y las cartas casi siempre empiezan igual. Querido hijo, y de pronto todo se vuelve cotidiano. ¿Te acuerdas del taco con sal? ¿El agua de mango? Son recuerdos mínimos, pero sostienen el vínculo. En la migración, la nostalgia no es bonita, es una herida que se sigue trabajando. Luego entra la voz del patrón, cortándose intimidad. ¿Quieres trabajar? ¿Qué sabes hacer? Y la respuesta es directa.
Sé sembrar maíz, frijol, haba, todo. Aparecen los programas de trabajo temporal, el viaje al norte para piscar y el contraste entre el sueño americano y lo que muchas veces se vive como pesadilla. También se escucha el ruido de la violencia diaria, órdenes que se repiten como eco. Español no, inglés. No se permite hablar, muévete. Te pagamos por trabajar, no por hablar. Y las cartas dicen cosas durísimas. No tenemos papeles, pero aún así nos morimos en la raya. Todo les pertenece, las literas, el transporte. Denunciar no servía, solo te exponía. Hay una pregunta que atraviesa todo. ¿Qué pasa cuando una migrante se lesiona? Muchas veces la regresan, como si su cuerpo fuera desechable, y ahí la obra te obliga a mirar lo que el empaque esconde. El sol, el polvo, el pesticida que se queda en la piel, en la garganta y la espalda. Eso no se ve en el súper. Hay intercambios que me marcaron. La voz patronal insiste en producir, ser invisibles, y la voz migrante responde: yo no me siento invisible, siento rabia, tristeza, orgullo, porque nos morimos en la raya. Y aparece una frase que te sostiene y te rompe: tu madre se hacía pequeña para que tú pudieras soñar en grande. La propuesta además es multisensorial: música, audios, fotografías, textos, objetos, alimentos y hasta olor a jitomate en la tierra. Abruma, sí, pero justo por eso funciona. Te saca del consumo rápido de los 3 segundos y te mete en otra temporalidad. Me quedo con esto. Además de remesas, la nostalgia y la precarización son la otra gran cosecha agrícola, y ese péndulo entre arraigo y desarraigo no debería ser condena. Cierro con una invitación que la obra tendrá nuevas puestas en escena durante el 2026 y agradezco al proyecto PAPIT 302324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas, Perspectivas desde los Contextos de Recepción en las Américas, Europa y Asia, coordinado por la profesora Camila Tiga. Muchas gracias por escuchar. Estás escuchando y sin embargo se mueve. Ya volvemos con Caos Sirenio y su labor periodística en torno a la migración. En esta segunda parte vamos a escuchar Plomo, de Osvaldo González Monreal. Una canción que habla de quienes, buscando un mejor lugar para vivir, se encuentran con una violencia que los desaparece. Esta es una salsa orquestada y grabada en los estudios de Radio Educación. Su letra confrontativa va a contrapelo de lo que la música nos hace sentir. Después, vamos a la segunda parte de la entrevista con Caos Sirenio, sobre cómo y por qué realiza así sus investigaciones. Adelante con la música. Despedirme, pinté una tragedia con el plomo de esta guerra. Ahora soy la nada, buscando una respuesta, una disculpa. En el silencio ruin me fui, en el silencio ruin de las esquirlas. Soy el frío de esta ciudad, la soledad. Soy el viento y la elegía que te abriga. Soy un corazón que se congela en este mundo.
el viento, soy el viento, soy el viento, soy el viento, y soy la luz. Brazos del olvido se esfumó, la justicia jamás llegó. En la vida y en la muerte la injusticia es la que hiere. No existen tantas balas que puedan callar mi palabra. No puedes derrumbar la esperanza. En la vida y en la muerte la injusticia es la que duele. Soy la luz, soy el viento, y ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido. ¿A dónde va tanto dolor? En la vida y en la muerte la injusticia es la que duele. Soy la rabia, soy la impunidad, ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido. Soy la fosa común. Daños colaterales. Todos los desaparecidos. ¡Viva la paz! Ese era mi fin cuando empecé a hacer periodismo, desmontar esa narrativa. Y entonces pues ya se da la oportunidad y veníamos de un proceso muy difícil en Guerrero. Habían desaparecido a 43 normalistas de Ayotzinapa. Habíamos estado en ese acompañamiento con ellos. Entonces a mí me tenía una carga muy fuerte de todo, porque tengo un libro que escribí con ellos, que pudo haber sido el primer libro de inmersión sobre normalismo rural. Nomás que no lo hemos podido publicar porque falta de dinero. Y tampoco no queremos pedirle así que a las instituciones que nos lo impriman, ¿no? Que algún día lo vamos a imprimir, o si no, pues compartiremos textos de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, de haber estado en ese momento en Ayotzinapa, viene el movimiento del 17 de marzo de 2017, perdón, 17 de marzo de 2015, en San Quintín, cuando se da el primer movimiento, más visible, en Baja California, porque hubo otras previas a eso, ¿no? Fue la de 86, cuando quemaron Rancho ABC, que no le quería pagar el salario. Entonces los jornaleros se organizaron y quemaron, y de producto de esa movilización mataron a un dirigente, a Bonfilio Herrera, que era un Ñusabi de Guerrero, de la montaña de Guerrero, que había organizado esa protesta, y lo mataron. Entonces ya había ese proceso, pero llega en 2015, entonces hay que ir a San Quintín y conseguir presupuesto. Pues no tengo dinero, porque luego ese entonces escribía para trincheras, tampoco no tenía tanto reconocimiento como ahora, ¿no? Sí. Entonces era mucho más difícil conseguir dinero ese entonces. Me fui a trabajar un rato para poder capacitarme, porque cargar pesado y todo eso. Me fui a trabajar en construcción. Empecé a hacer ejercicio en la mañana, hacer todo para prepararme mentalmente para poder llegar y no andar, quedarme a medio surco. Y luego pues conseguir dinero, y junté algo de dinero, y con eso pues me fui a
a hacer el primer reportaje. Y lo que sí me propuse es no entrevistar a ningún dirigente del movimiento, a nadie de los que organizaba, de los organizadores, lo que yo quería trabajar directamente con los jornaleros, vivir con ellos para ver, y lo que me interesaba mucho, ubicar a la gente que hablaba la lengua que yo hablo, para poder hacer la entrevista, platicar con ellos, conocer cuáles son sus problemas, y es así cuando se hace ese primer reportaje. Sí. ¿Y tú te consideras periodista de la migración? Creo que no, porque bueno, tal vez tenga esa similitud, ¿no? Pero hace falta un poco más, para hablar de ser periodista de inmigración, creo que no hace falta un poquito más reforzar la ética, ¿no? Porque ¿cuáles son tus lecciones, pues? Es que aún tenemos, bueno, yo la verdad, mis reacciones con el Estado yo tengo así que de no creerte, ¿no? Yo al Estado me decía, oye, que vienen tantos migrantes, que digo, no te creo. Y no te creo, por eso mejor yo voy y lo corroboro, ¿no? Entonces, ahí donde he pedido, como donde me hace falta un poquito más tener un control de sí mismo, porque cuando me llega información de migración, la verdad no lo creo. Si viene del gobierno no lo creo, porque el Estado siempre busca maquillar la información para presentárnoslo de otra forma. Y porque hasta este momento el gobierno no ha reconocido que hay desplazamiento por extractivismo en el país. El Estado mexicano no ha dicho tenemos tantos migrantes desplazados en Tijuana, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Matamoros. No ha dicho. Entonces, por ejemplo, en Guerrero tenemos alrededor de 25,000 personas desplazadas por violencia. Sí. Entonces eso no lo están diciendo. Entonces nosotros como periodistas de migración, ¿cómo contamos esa historia? Porque la historia de migración es cuando una persona libremente decide irse. Por ejemplo, yo tengo mucho ejemplo de eso por mi familia, porque por más que le diga, oye, no te vayas, podemos hacer estas cosas para que tú estés aquí en México, pero dice, no, yo me voy, porque creo que ahí voy a ser mejor. Esa es una historia de migración. Pero hay otra historia de desplazamiento forzado por violencia, que tiene que ver con toda esa capa de violencia, ¿no? Porque es también otro problema del periodista, que no presenta esa capa de violencia. Por ejemplo, el tema de migración indígena o desplazamiento indígena tiene que ver con la violencia económica. No hay empleo, no hay servicios básicos como la educación, como salud, como trabajo, no hay. Y luego está la violencia delincuencial, luego está la violencia jurídica, que muchos de los indígenas a veces son detenidos, procesados, y no tienen intérprete para defenderse, y luego el juez termina condenándolo a tantos años a la cárcel, y su familia pues tiene que emigrar porque ya no hay quien lo... Entonces es una violencia muy fuerte, la violencia cultural, o sea que no tenemos espacio para nosotros, ¿no? O sea, para hablar por teléfono, para hablar nuestra lengua en las calles, hasta como que muchos compañeros todavía se resisten, ¿no? Es decir, ¿a poco? Tienen miedo. Mucho miedo. Entonces, pero nadie dice eso, que este Estado mexicano que dice todos los días, nos dice, oye, ya cambiamos la narrativa, ya no somos racistas, ya no discriminamos. Eso es lo que dicen, pero atrás no nos has presentado esa capa de violencia. Otra historia que creo que también donde la academia ha dejado de mirar sobre la familia, ¿no? Entonces nos hemos puesto a hacer la mirada a los que ya se fueron, pero ¿qué pasó con los que se quedaron? Como dice Josué, ¿qué pasó con los que se quedaron, los hijos? ¿Y quién los cuida? Los hijos se quedan con los abuelos. Y los abuelos pues muchas veces pues no tienen la edad de estar lidiando, de lidiar con los nietos, y la esposa pues tiene que lidiar con los hijos, y muchas veces se cuestiona a las mujeres, ¿no? Dicen, es que
Ya se buscó otro marido. Digo, cuando estábamos en la comida platicando sobre eso. Mira, compa, digo, tú somos animal sexual. Tú como hombre, ¿cómo resuelves tu problema sexual? ¿Y cómo lo resuelve la mujer? Pero quítate eso. Aunque el marido le mande el dinero, pero ese dinero no va a alcanzar para traer la leña, para traer maíz, para construir la casa, para el uniforme de los niños. O sea, claro, se manda dinero más seguido, pero se manda otra parte de carga de trabajo. Entonces, de una u otra forma, pues algunas mujeres terminan teniendo otro marido, ¿no? Ajá, entonces, hace un año me llamaron por teléfono, oye, que si tú podrías levantar un acta de abandono de familia, es que mi mujer se fue de la casa. Y le digo, pues, el que se fue de la casa, pues de tú, porque ella se quedó ahí. Tú fuiste de la casa. Dice, no, pero es que yo mandé dinero. Bueno, sí, pero tú te fuiste de la casa. Tú fuiste el primero que se salió. Entonces, pues, ¿cómo vas a decirle a alguien que abandono de hogar si tú la abandonaste primero? Entonces, y le dice, pero le mando dinero. Pero tú sabes qué necesidad tenía ella esa parte de estar ahí. No sé, que tener que dar esa explicación, ¿no? Porque tenemos todavía esa idea de la cabeza, la construcción de que la mujer es mi propiedad y no puede irse, ¿no? Tiene que estar ahí donde la dejé y ahí tiene que permanecer. Pero donde se queda, pues las mujeres si se quedan con la suegra, viven una violencia familiar. Porque es acosada por la suegra o por los suegros que la andan buscando y todo eso. Entonces hay otra violencia, esa capa de violencia en contra de la mujer. Entonces, pero cuando se decide irse todos, los hijos se quedan. Y desde que soy periodista de inmigración, pues me ha tocado resolver ciertas cosas que tienen que ver con familia migrante, ¿no? El libro, no sé si ya lo leíste. El libro me propuse contar toda esa historia, poner el nombre de los opresores. Todos los mayordomos, los capataces aparecen con nombres, con señas, con santo y señas, porque son lo que tenemos que exhibir, visibilizar, que son lo que oprimen. Pero a los migrantes, a los jornaleros, no aparece el nombre de ellos. Sí hay nombres, pero no son nombre de ellos, porque es una forma de cuidar su integridad. Porque uno como periodista va, convive, te sales y llegas a la Ciudad de México, te pierdes. Nadie sabe de ti, o se sabe lo que te andan buscando, pero la gente que se queda en esos lugares hostiles, hay que cuidarlo, hay que cuidar la forma, ¿no? De ese libro se me han planteado varias críticas, ¿no? Que si fui ético al entrar a una empresa para escribir y contar esa historia, ¿no? O sea, porque también está esa disyuntiva de que hay que pedir permiso y todo eso. Pero una situación donde se violan los derechos humanos, donde se explota a las personas, donde se esclaviza a las personas, pues creo que hay que poner el mayor, el bien mayor, ¿no? Y en este caso el bien mayor es el derecho de las personas. Entonces, yo me dije, cuando publicamos el reportaje, ya se me demanda, pues de ni modo, pero para mí el bien mayor es colocar esta historia por encima de todo, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues nunca vamos a acabar con la situación de las explotaciones. Y pasa de que en Estados Unidos también hay muchas entrevistas con los migrantes y siempre les pregunto, o sea, sí publico sus nombres para ellos, y dicen que también publique mi nombre para que sepan quién soy, pero nomás decimos la ciudad donde se hizo la entrevista, ¿no? Pero no estamos diciendo tal lugar, tal calle, con señas, pues no. Y tampoco estamos diciendo, están en situación de indocumentado. No sé que son palabras, y por ejemplo, cuando yo hablo de tema migratorio en el extranjero, yo no utilizo la palabra de migrantes ilegales o migrantes indocumentados. Yo en mi trabajo trato de usar migración irregulares, o más que nada eso, no buscar la forma de cómo cuidar a las personas.
Los caminos hacia la empatía y la investigación son variados. En este caso, la experiencia llevó a Cao a entender la educación, la búsqueda de información y el periodismo de una manera particular. Gracias a ello ha desarrollado una carrera independiente y desafiante, un estilo valiente y bien posicionado en términos éticos. Su trabajo nos permite otras perspectivas sobre cómo se vive la migración y se expande el abanico de narrativas sobre el tema, algo necesario hoy, como siempre. En este episodio participaron el periodista Cao Cirenio, Camelia Tigao, Víctor Villarreal Cabello y Hugo Arango en la postproducción. Quiero agradecer especialmente a Osvaldo González Monreal, conocido en las redes también como Osvaldo Bantú, por compartirnos su creación musical. Yo soy Everest Landa y estuve a cargo de la producción, el guión y la conducción de Y Sin Embargo Se Mueve. Hasta la próxima. Camelia Tigao, Juan Carlos Barrón y Everest Landa coordinan Y Sin Embargo Se Mueve, un podcast producido en la Ciudad de México con apoyo del proyecto PAPIT IN 302324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas. Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia. Si quieres compartir alguna idea, duda o comentario con este equipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales Y Sin Embargo Se Mueve CISAN. Gracias por escuchar y difundir. Nos escuchamos pronto. Y Sin Embargo Se Mueve, Migración, Diásporas y Movilidad, es una obra coordinada por Everest Landa, Camelia Tigao y Juan Carlos Barrón Pastor. Derechos reservados 2024. Universidad Nacional Autónoma de México, Avenida Universidad 3000, Delegación Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de México. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial Código Legal, CC by NC.